todos, muy buenas tardes. Estamos en este conversatorio número 41 del Eje Sindical Constituyente, el día martes 18 de mayo de 2021, un par de días después de las elecciones que tuvimos este fin de semana. Y estamos justamente con parte del equipo de Eje Sindical Constituyente para conversar un poco, a ver cómo estuvimos viendo este proceso, cómo se vivió en los distintos lugares, en las distintas zonas territoriales y también, ¿cierto?, de alguna forma conversar con ustedes qué vemos en el futuro inmediato y el futuro de mediano y largo plazo para, para nuestro país. Tenemos invitado hoy día, está con nosotros, nos acompaña Margarita Portugués, presidenta de Anjutel. Hola Margarita, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación aquí, disponible para compartir las impresiones de estos días históricos que han sido, sin duda. Así es, pues, así es. En un Santiago bastante frío hoy día. Así es. Súper heladito. Bueno, acompaña también Claudio Viera, del sindicato número 1 de Minera Huasco. ¿Cómo estás, Claudio? Hola Alejandro, Margarita, buenos gustos de saludarlos. Bien dentro, sí, de todo este proceso que se está aún viviendo, este cambio que para muchos no es un poco difícil de asimilar aún, pero las proyecciones están ahí, las proyecciones finalmente se ven más cercanas que nunca, así que eso es una de las tantas cosas que puedo rescatar, así que dentro de todo súper bien. Qué bueno, gracias, Claudio. Y también nos acompaña hoy don Ronald Salcedo, presidente del sindicato Minera Spence. Hola, Ronald, ¿cómo estás? Hola, Ronald. Estás muteado, Ronald. Hola Alejandro, hola Margarita, hola Claudio, gusto volvernos a ver después de harto rato. Así es, pues, harto rato. Bueno, partamos conversando con el proceso eleccionario que tuvimos este fin de semana. Votaron, entiendo, poco más de 5 millones de personas, algo así como el 40%, ustedes me corrigen los datos, del padrón electoral. Algunos, ¿no es cierto?, esperábamos que hubiese habido una convocatoria mayor, pero de todas maneras bastante representativa respecto a las elecciones que hemos tenido en este proceso en la última década. Y en ese sentido, Margarita, ¿cómo lo viste tú? Desde la Florida entiendo que estuviste trabajando ahí en el territorio. Así es, Alejandro. Mira, estuve trabajando los 2 días de apoderada en los colegios, donde también pude ver la cantidad de personas que iban votando. De hecho, se generó una situación de un llamado masivo, no sé si lo vieron, ante las baja participación, ¿no? La gente empezó a llamar a la gente a votar porque se estimaba que estaba yendo muy poca. Por otra parte, eso por una parte. Segundo, había pocos apoderados de las distintas listas. Yo también me di cuenta que había poco apoderado. Sí había bastante gente joven, que a mí me tocó en un colegio con gente joven era vocal y fueron a votar. También yo por lo menos también identifiqué ese fenómeno. Y bueno, la verdad, yo creo que esta situación, estas elecciones, lo hablábamos previamente a mi juicio, yo creo que a varios de los entendidos, también es un cambio de paradigma de lo que está pasando y de lo que se esperaba, ¿no? Porque pareciera que todos esperaban estos resultados jamás estuvieron, ni los analistas, ni los grandes académicos, ni nadie, para qué decir Pepe Out, que está totalmente de su análisis, parece que se va a tener que dedicar a otra cosa, porque claramente estuvo alejado de la respuesta que dio la ciudadanía, ¿no? Y ahí yo creo que destaco 2 cosas, y para darle ahí la palabra para que lo empezamos a conversar, que tiene que ver con que a lo menos también es la irrupción de los independientes y cómo candidaturas con poco presupuesto les fue bastante bien, y candidaturas que todos sabemos. Yo cada vez que prendía la radio escuchaba Catalina Barot, y yo decía, parecía que era la única candidata que existía, porque era una cantidad de publicidad pagada ahí.
invertida y que finalmente los resultados no reflejan lo que se invirtió. Yo no sé cómo lo están viendo ahí también quienes le pagan ahí las campañas con otros intereses espurios a ciertas personas para que defiendan sus derechos, ¿no? Así que yo creo que es un cambio, que hay que estar atento, que me parece importante los resultados de la constituyente del 2/3, que lo comentó el compañero Claudio. Y nada, yo creo que el desafío es grande de lo que se viene, y se viene también respecto a cuál va a ser el rol de nosotros como dirigentes en este proceso constituyente, y cómo también debiéramos seguir fortaleciéndonos, dado que ahora es importante el trabajo que se viene. Eso. Perfecto, gracias Margarita. Bueno, ahí vamos a tener una parte del programa, seguramente vamos a conversar los resultados de los candidatos que tuvimos del mundo del trabajo, que nos tuvo muy potente el apoyo de parte de la ciudadanía, pero bueno, habrá que revisar cuáles son los motivos y cómo podemos revertir esa situación, ¿cierto? Ronald, desde el norte, de Antofagasta, entiendo que está en este minuto. ¿Cómo viste todo el proceso, Ronald? Bueno, yo estoy acá en Antofagasta, pero me tocó vivirlo en Iquique. Yo soy votante en Iquique, trabajo acá en Antofagasta, pero en el interior de Antofagasta, y me tocó vivirlo bien. Yo llegué el día viernes a Iquique, nos organizamos con la familia y temprano el día sábado partimos a las elecciones y a votar. Y también me sorprendió la poca participación de la gente, y también me quedé con la sensación de que esto iba a ser un fracaso. Y finalmente yo creo que no fue de todo, que finalmente hubo una baja participación, pero finalmente se reflejó en el resultado el tremendo golpe que se dio. O sea, yo creo que no hay nadie, como bien decía Margarita, que haya tenido previsto este resultado. Lo que sí, me quedé con cola, pues. Me quedé con cola, con alcalde, me quedé con cola con constituyentes. Nosotros trabajamos harto con el Comando Pueblo Unido de Tarapacá, y finalmente teníamos grandes candidatos ahí que no logramos cuajar. Finalmente el trabajo que se hizo y las dificultades que se nos puso en el camino, el COVID, un montón de problemas para poder desarrollar campaña en terreno, pero sumado a eso el tema económico se hace totalmente imposible. Teníamos tremendos buenos candidatos y finalmente quedamos fuera. Pero el resultado al final del día es súper positivo, Alejo. Yo creo que no nos vamos a quedar con el lado medio vacío del vaso, sino que nos vamos a ver el lado lleno, y todo el rato aprendimos un montón. Somos listas totalmente, completamente independientes, y puta, un montón de lecciones que aprender, de cómo organizarnos. También me hago la autocrítica, tú hacías la pregunta desde el sector de los trabajadores. Creo que todas las personas que están hoy día en la Constitución son trabajadores, partimos desde ahí. El tema es que nuestros trabajadores, el mundo que yo represento, no estamos presentes, pero eso de no estar presentes porque venimos arrastrando colas de problemas de antes, tenemos problemas de que hoy día la normativa no nos permite participar en política, y finalmente hay un montón de reflexiones que hacer. Pero raya para la suma, todo el rato es positivo, Alejo. Yo de verdad que soy un tipo que me quedo bastante conforme, bastante contento por los resultados. Creo que hay mucho que aprender, creo que hay muchos desafíos por hacer, y lo más importante es que esto es solamente el comienzo. Quedarnos con la sensación de que esto terminó con la votación sería un tremendo error. Lo que hay que hacer es hacer cuajar el tema, organizarnos. Lo decía Raúl en algunos comentarios por ahí, nuestra parte del equipo también, ¿no es cierto?, que hoy día es cuando debemos comenzar con el tema de los cabildos nuevamente, organizar los trabajadores, y eso es una tremenda tarea, y creo que ahí hay un tremendo Chile bien bonito que se puede proyectar. Lo vemos desde ese punto de vista. Así que yo me quedo con esa sensación, Alejandro. Estás muteado, Alejo. Ahora sí. Gracias, Ronald. Claudio, desde la tercera región, ¿cómo se vivió por allá? Tú estuviste trabajando también bastante en alguna de las campañas en tu zona. Así es, Alejandro. Bueno, claro, acá trabajamos para la campaña de un compañero concejal, que logramos con éxito ahí posicionarlo justamente en el puesto que tanto anhelamos y tanto necesitamos, que es ahí en el Consejo Municipal.
Bueno, no fue claro, como dice Ronald ahí, tomo sus palabras, igual me quedé un poco con cola con el tema alcaldes y constituyentes. Sin embargo, a nivel regional, no provincial, a nivel regional logramos un constituyente de la lista, por cierto, que nosotros apoyábamos fuertemente. Y a ver, lo que me desencantó un poco a mí fue el tema del compromiso, el tema de la participación. Yo estuve ahí directamente como apoderado de muchas mesas, me dividí lo más que pude, eh, y la participación fue relativamente baja, o sea, en relación a mesas de 300, 400 electores, votantes, participaba un tercio, 100 de 350, de 400 viejos, a veces en algunos casos. Entonces, eso en su momento como que me desencantó un poco, o sea, estaba medio defraudado ahí como a mitad de jornada, eso de las 7, 8 de la noche, ya estábamos medio complicados, pero después finalmente se fueron viendo los resultados muy avanzada la noche, la madrugada incluso. Tuvimos buenas nuevas, como les digo, finalmente pudimos llegar con un constituyente y llegar con un concejal. Así que eso también se ha oído mucho post-análisis, ¿cierto? Estas votaciones, que el tema listas es dañino, que desmotivaba a los jóvenes para participar, entre otras cosas. Yo creo que ahí se cometió un gran error por parte de los jóvenes. El sistema político de este país opera de esa forma, o sea, si nosotros queremos generar cambios, yo soy convencido de que se deben generar desde el interior, desde adentro. Entonces, los jóvenes, muchos, cientos, se restaron de este proceso al no ver representado, al pensar también que las reglas de esta cancha, por así decir, de este juego, estaban adulteradas y que no eran legítimas ante su visión. Entonces yo creo que ahí hubo un error que en parte también responsabilizo obviamente a la crisis política transversal que existe, pero los trabajadores lo dimos todo. Los trabajadores por lo general, yo lo digo de forma muy responsable, lo dimos todo en la calle, como siempre, dentro de lo que se podía hacer con las restricciones, ¿cierto?, de esta compleja pandemia, los puerta a puerta, a pesar de que el desencanto político era tremendo, fuimos recibidos de buena forma. Así que yo me quedo conforme con eso, un poquito desilusionado de la participación. Sin embargo, analizando así un poco en lo macro, el porcentaje sin duda que es mucho más representativo que otras elecciones importantísimas que hemos tenido a nivel país, como son las presidenciales. Así que por ese lado, bien, la participación no estuvo tan mal después de todo, haciendo ahí como el análisis del vaso medio lleno, ¿cierto? Pero bien por ese lado. Bien, pues bueno, como todas las cosas tienen que ver con las expectativas que uno tenga también, porque en definitiva al revisar uno dice, chuta, esto no es una votación que me esperaba realmente. O sea, yo creo que todos, no sé si alguien pensaba que, por ejemplo, el Partido Verde Cristiano iba a sacar un constituyente a nivel nacional. O sea, yo creo que es una cuestión, un golpe a la cátedra eso, el haber bajado en 40 alcaldes menos, hoy día tiene la democracia cristiana. No tan solo le pegó al grupo, ¿no es cierto?, de la concertación, por de alguna manera, la nueva mayoría no, la concertación, y también a Chile Vamos, o sea, fueron los más golpeados. Se notó un avance sumamente importante en el Frente Amplio, en la alianza con el PC, se hicieron bastante buenos temas. Yo creo que también fue muy bueno el nivel de acuerdos que se veían y de solidaridad y acompañamiento entre ambos movimientos, ¿no es cierto? Frente Amplio apoyando en todas partes al PC y el PC también al Frente Amplio. Creo que eso es lo que había que hacer. Independiente que a uno le pueda gustar más o menos una de las líneas políticas que lleva cada uno de los conglomerados, pero también irrumpe fuertemente en lo independiente de la lista del pueblo. Yo creo que también ahí hay harto que revisar, harto que mirar. Yo estoy sumamente contento con los resultados que tuvimos. Por lo menos en mi distrito, donde voto yo, en San Miguel, se sacaron, no sé, concejal, ¿no es cierto? Ahí estuve con la concejalía, con Diván de Revolución Democrática, que salió. Me fue mal con Rodolfo Seguel, un dirigente sindical. Y uno, cuando empieza justamente a leer ese tipo de cosas, se da cuenta que están emergiendo nuevos liderazgos
que ojalá, ¿no es cierto?, podamos tener la posibilidad de apoyarlo y que ellos también tengan la posibilidad de trabajar. Y principalmente quizá uno se empieza a mirar, y también por un tema de expectativa, el mundo del trabajo que está representado, tal como dice Ronald, somos todos trabajadores, pero uno esperaría que el mundo del trabajo, el mundo sindical, de las federaciones, confederaciones, de las asociaciones, ¿no es cierto?, de funcionarios del sector público, tuvieran una representación también acá. Y también uno lo que puede leer es que seguramente no tan solo están desgastados los viejos liderazgos políticos, sino que también el mundo sindical. Porque Ahí hay un claramente tremendo tema, po. la mayor parte... ¿Ah? Ahí hay un tremendo tema, ese tema que no hemos analizado ese punto. Justamente de los dirigentes que se postuló son dirigentes que tienen ya una trayectoria interesante, y, pues, o sea, podemos ver el caso de Luis Mesina, el caso de Aguilar, el caso de Bárbara Figueroa, ¿no es cierto? Inclusive también un poco tocado el presidente Sindicato Salvo, que tampoco pudo salir electo, ¿no es cierto? Y uno se empieza a revisar, bueno, hay varios más, pero también... inclusive en la lista de los movimientos sociales, por ejemplo, donde está Luis Mesina, ¿no es cierto? Ellos en su conglomerado sacaron 3 constituyentes y ninguno de los 3 viene del mundo del trabajo, por ejemplo. Son 3 mujeres que, hay que decirlo, realmente las mujeres se comportaron, se agruparon bien y sacaron adelante los liderazgos a los que estaban empujando, y que bueno, pues bienvenido sea, y obviamente Sí, esperemos que tengamos una política mucho más afectiva de lo que teníamos hasta ahora, digamos, que las cuentas, ¿no es cierto?, se sacan solamente con una calculadora, y yo creo que en este caso podemos incorporar grandes apreciaciones de una forma que nos van a ayudar a construir un mejor Chile. Ronald, disculpa, tú querías decir algo. Sí, disculpe, voy a quitar el espacio, Margarita, pero creo que hay un tema, no lo voy a dominar, pero creo que hay una conversación que tenemos que hacer nosotros, que somos dirigentes sindicales, y que realmente hay un cuestionamiento que se debe hacer ahí. O sea, hay que revisar el alejamiento que tiene, por ejemplo, la CUT con la desconexión que está teniendo con la ciudadanía, con los trabajadores. Creo que hay que hacer una revisión ahí, y que no deja de ser menos importante ese análisis para sacar un poquito del lado de la conversación de los partidos, ¿no es cierto?, que en realidad no nos tenemos que preocupar de ellos, en realidad vamos a centrarnos a la pega nuestra. Pero creo que ahí hay un tema bien importante de revisar. A mí me llama harto la atención que la CUT no haya podido fortalecer fuerza ahí, y teniendo una tremenda espalda, y creo que no se vio reflejada, y hay que ver, y tenemos que replantearnos los trabajadores cómo estamos organizados. Y eso finalmente yo creo que hay una tremenda tarea que revisar, y desde el mundo de la minería también la distinción que tenemos, y la no participación, la cero organización, y cada vez que pueden nos pegan y nos sacan en el piso, nos sacan la cresta, es decir, pero en realidad eso es, nos sacan la cresta cuando nos dan ahí. Creo que también es parte de que nosotros tenemos que empezar a conversar nuevamente cómo nos organizamos, cómo ponemos temas, por ejemplo, hoy día que en la Constitución no haya un representante que vaya a hablar más de la minería, no por ser minero, de la minería por el concepto de las discusiones que están dando, por ejemplo, el tema del royalty, que tenemos mucho que decir ahí también. No hayamos tenido la capacidad de poner a alguien ahí, porque no tuvimos la capacidad de organizarnos mayormente, pero finalmente creo que es importante hacer esa conversación. Y también me quedo con lo que tú dices finalmente. O sea, ¿sabes qué? Si hay algo que ha sido bacán, muy bacán ahora, la cantidad de mujeres que ingresaron, y chuta, que de verdad que yo vislumbro un Chile muy, muy bueno, muy bonito. Yo en mi casa dominan las mujeres y son mayoría, y feliz, weón. Yo muy, muy contento por el futuro que van a tener mis hijas también, porque sé que van a haber mujeres que van a luchar por ellas también. Así que es la raja eso, weón. Perfecto. Margarita, desde ese mismo punto de vista, el punto de vista de las mujeres, ¿no es cierto?, que están incorporándose a la política en forma bastante fuerte. O sea, no tan solo los constituyentes, tenemos una alcaldesa en Viña del Mar, una alcaldesa en Santiago, que de alguna forma también son comunas, son municipios bastante importantes a nivel nacional, que son bastante vistosos, y que obviamente van marcando el desarrollo político hacia adelante. ¿Cómo ves tú esa incorporación? Y ahí se me una duda, ustedes saben, perdona Margarita, yo entiendo que además se dio, alguien me comentó que la paridad había funcionado a favor de los hombres en esta Sí, pues, oportunidad.
Exactamente. Claro, entonces coméntanos un poco, Mira, Margarita, cómo exactamente, viste las cosas. exactamente. Yo creo que en esta pasada, cuando hablan de quiénes ganaron, quiénes perdieron, siempre después de las elecciones se hacen esos análisis. Yo creo que efectivamente ganó el feminismo. Ganó el feminismo en esta ocasión, ganó los independientes. O sea, en el fondo, aquí hay harto que estudiar y que ver del resultado de estas elecciones. Porque efectivamente ganaron listas con pocos recursos y con liderazgos femeninos importantes. O sea, lo que está pasando en Santiago con 8 concejalas de izquierda feministas, más cacha lo potente que vaya a ir y cacha el desafío que van a tener, porque pucha que hay hartos desafíos en la comuna como lo está dejando Alessandri, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va a ser súper, o sea, la responsabilidad que se viene además de todo esto es grande, de dotarse de equipos técnicos importantes para tomar buenas decisiones finalmente para la ciudadanía y además de ir detrás los que las apoyamos, de seguir apoyando eso, porque al final nosotros que somos dirigentes entendemos lo que es como, guardando las proporciones, la soledad en estos espacios a veces, cuando en el fondo estáis tomando decisiones y bueno, pero no, mirando, estáis como medio solo, ¿cachai? Entonces, como mirando, bueno, ¿con quién más estoy? Entonces, yo creo que es súper importante, insisto, seguir participando y dándole soporte a quienes los elegimos, porque están ahí también, ¿no? Elegirlo y irnos para la casa. No, elegirlo y ser incidente, decirle, oye, por acá o te estás equivocando, oye, yo creo esto, no sé, y para eso tienen que generarse esos canales ahí. Por eso yo creo que el rol que también van a cumplir estos nuevos liderazgos femeninos va a ser esenciales en este cambio de paradigma que yo estoy tratando que creo que se está dando vuelta acá con estos resultados, porque yo coincido, o sea, en los resultados tú puedes ver también cuánta gente quedó en el camino, o sea, cuánta gente, rostro, que en otras ocasiones uno hubiera dicho, no sé, salen. Po. Gente, entonces ahí te das cuenta que la gente está pensando, porque hay además un trabajo territorial más profundo que se hizo post 18 de octubre, donde funcionaron las asambleas territoriales, donde las ollas comunes fueron espacios también para que ciertos liderazgos fueran conocidos por la comunidad, ¿cachai? Y por cierto, no, por lo mismo son los resultados que hay de ellos. Entonces yo creo que aquí hay un nuevo Chile que se reflejó, que efectivamente, oye, bajó hasta la bolsa, pasaron muchas cosas. Hoy día incluso votaron ahí se dijeron cosas que no sé si es verdad o no, decía ahí Alessandri, el otro Alessandri que salió hablando ahí después de las votaciones. O sea, esto está tensionando y va a tensionar claramente las decisiones y la finalización de este gobierno, que va a ser recordado además como un gobierno que deja un país en unas condiciones para tomar nuestro propio rumbo, quizás y nuestras propias decisiones como ciudadanía, con un Chile de verdad. Y el resultado es además que tenemos una constitución paritaria que efectivamente falló a favor esta vez de los hombres, y que además es súper diversa, o sea, hay 60 y tantos, que no sé si han visto ese que dice como los perfiles o las profesiones o a lo que Los se dedica. abogados, los profesores, sí, correcto. Claro. Entonces tú decís, oye, se va a sentar en una mesa la tía Pikachu, se va a sentar con Atria, se va a sentar con la Cubillo, con la ñaña, ¿cachai? Ese es Hay el un Chile, el mecánico, hay un pelado, ¿cachai? mecánico, hay Con una mecánicos, parvularia. con gente que le da sentido común, que vive el Chile el día a día, que va a estar ahí para decirle, oye, weón, bájate de la nube respecto a ciertos temas. Así no se vive, porque quienes han legislado hasta ahora no saben cómo vive el chileno de verdad, ¿cachai? O la chilena. Y yo creo que ahí es súper esencial esta diversidad que se creó y que para los que son tan técnicos que les interesa, oye, hay caleta de abogados constitucionalistas que salieron, ya salió Atra, salió Stingo, salieron otros, ¿cachai? Que te va a dar las garantías, porque había gente que decía, incluso estigmatizaba que alguien que como que ¿qué va a saber de la Constitución si no eres como abogado? Y eso también hay que romperlo, porque todos podemos hablar de la Constitución. Así que yo creo que se viene, yo estoy esperanzada,
y estoy con ganas de trabajar, y yo creo que, recogiendo finalmente lo que dijo también Ronald, respecto a que como nuestros representantes que no, o sea, los dirigentes, el mundo sindical no se ve reflejado en los resultados, ¿no es cierto? No salieron. No salió gente de la CUT, no salió gente de la NEP, no salió gente de la Confusam, no salieron finalmente dirigentes. Eso también responde, y creo que nos viene el momento de decir, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? Bueno, la CUT y la NEP entendemos que son instituciones, y igual que muchos también están en crisis de legitimidad, ¿cachai? No tanto obviamente a otros niveles, pero en general en el proceso este de reconvención, todo el mundo se tiene que repensar también cómo se plantea como organización frente a este Chile nuevo, y tiene que incorporar también eso. Yo creo que eso es el esfuerzo que debiéramos hacer nosotros en nuestras organizaciones, y dado que no vamos a tener representantes del mundo sindical, va a ser nuestro trabajo levantar las demandas del mundo sindical para hacerla llegar a los constituyentes, y ese es el desafío que ahora debiéramos tener los dirigentes y dirigentes para poder articularnos de mejor forma con los constituyentes elegidos, y que se recojan las demandas del trabajador del mundo del cobre, las demandas del trabajador de las pesqueras, las demandas de los trabajadores públicos. Ese es el desafío que yo creo que se viene, compañero. Perfecto. Oye, estaba escuchando hoy día, hay algunos constituyentes electos que están proponiendo inclusive a la Machi Linconado para presidir la constituyente, digamos. Por varias razones, porque es mujer, porque es independiente y porque además obviamente no pertenece a la élite. Entonces estamos cambiando, o sea, y ojalá que se dé ese tipo de cambio y que demos cuenta y que además respaldemos a esta asamblea, ¿no es cierto?, a estas personas que se están constituyendo justamente para hacer la constitución, para hacerla. Ojalá que se parta, ¿no es cierto?, como se dijo, de una hoja en blanco, y revisemos todo y que sea lo más legítima posible, y que tengamos un plebiscito de salida, ¿no es cierto?, que también dé cuenta de ello. Pero por otra parte es interesante lo que está pasando. Yo comparto lo que ustedes mencionan, y yo creo que es bueno estar contento hoy día. O sea, independiente que uno podría haber querido otros temas, no sé, que hay algún dirigente que no salió electo, el mundo del trabajo, pero yo tengo confianza en que los constituyentes que fueron electos van a dar cuenta de eso, porque tal como decían ustedes, también son trabajadores, gran parte de ellos, gente que trabaja. Son la tía Pikachu, como mencionaba Margarita, ¿no es cierto? Hay otro tipo, hay profesionales que han estado trabajando con sindicatos también. Hay varios casos que uno podría mencionar, ¿no es cierto?, que de alguna forma uno podría vincular. Y creo que lo interesante ahí es justamente que nosotros le entreguemos insumos necesarios justamente para que la Constitución te contenga este tipo de temas. No sé qué les parece a ustedes. Sí, a ver, voy a tomar un poquito la palabra, a ver, de varias preguntas que son súper potentes que estamos planteando. De paso, saludar a los compañeros y compañeras que nos están saludando y que nos están, ¿cierto?, viendo también en el directo de esta noche. Compañero y amigo Sergio Morales Pizarro, también a una compañera y muy decidida y consecuente mujer también, Juanita Carvajal, también nos está viendo en directo ahora. Tomarme de esta gran pregunta, que ¿cuál es el Chile que cambió? El Chile que cambió, a mi parecer, justamente es el Chile de los liderazgos antiguos, de los partidos, ¿cierto?, estos potentes, de los partidos con voto duro, con el famoso, ¿cierto?, voto duro, que ahora lo vimos reflejado, por lo menos acá en Atacama, era demasiado evidente la participación de estos sectores de este voto duro. Sin embargo, me atrevo a decir que si hubiésemos sido más participativos aún, la derrota hubiese sido aún más brutal, aún más potente, porque justamente estos liderazgos antiguos fueron los que perdieron. Y lo voy a decir con todas sus letras: perdió brutalmente la democracia cristiana, perdió la derecha dura, que finalmente la gente que votó con esta convicción se pudo dar cuenta que son partidos políticos que lo único que hacen es proteger los intereses de los grandes empresarios, de los privados, de los grupos económicos, que ya está más que demostrado son los que alimentan y generan este mismo sistema tan desigual que tenemos, que es neoliberalismo desatado, pero en su máxima expresión, que hay acá en esta probeta, en este laboratorio llamado Chile, pero que finalmente tenemos la esperanza de cambiarlo. Y la esperanza justamente en base a una constituyente
a pesar de que es cierto, hay una mayoría de abogados, caímos en manos, en manos de ellos finalmente, ahí como las proporciones, pero yo me atrevo a decir que es bastante diversa, es muy diversa y esa diversidad es la que se buscaba. Los que tuvimos la convicción, los que tuvimos el compromiso y sentimos que el voto, que las urnas es el único escenario donde se pueden generar cambios reales, son los que finalmente se están viendo ahora. Yo considero, a mi parecer, que el mundo sindical no fracasó, o sea, si bien es cierto, tenemos una representatividad en cuanto a constituyentes muy baja, tendencias políticas, partidos políticos y creencias y convicciones políticas, desde el discurso mismo que se arma desde un sindicato hacia sus bases, son los que están ahí en la constituyente ahora. Entonces, yo no lo considero para nada una derrota, si bien es cierto el distanciamiento, cierto, entre el mundo del trabajo y la CUT, por ejemplo, que ha sido tan cuestionada y le han dado ahí tantos palos en el suelo, ¿cierto? Es un tema que se viene arrastrando de mucho tiempo. Justamente no la legitimidad, sino la representatividad es la que se ve cuestionada de la central unitaria. O sea, han tenido, por cierto, un pasado político, un pasado de errores, un pasado de falta de inclusión de sus mismas bases, los mismos trabajadores, de los mismos sindicatos que somos afiliados a la CUT, pero finalmente podemos ver que esto puede generar un cambio. Se viene, por cierto, que fueron pospuestas las votaciones universales, porque es un tema complejo, un tema que dicho sea de paso, esta pandemia viene a meterle más palitos al camino ahí, pero yo me voy con la convicción y con la certeza de que la constituyente va a resultar. Obviamente es una pelea gigantesca que se tiene que dar, como lo dijo Ronald en un comienzo y la compañera Margarita también. Los cabildos, esto no se acaba, o sea, los cabildos vienen con más fuerza ahora es cuando nosotros los trabajadores tenemos que conversar y los líderes, ¿cierto?, que son electos en este caso como nosotros los dirigentes desde sus bases, conversar con los viejos, con su familia. Fue un trabajo que acá por lo menos, y yo me atrevo a decir que la gran mayoría de las regiones desde el punto sindical y desde el compromiso se hizo, insisto, a pesar de la dificultad, a pesar del rechazo político que esto genera, se logró. Yo era un escéptico, lo reconozco, un escéptico ante estos cambios, pero me voy con la satisfacción, y insisto, de que estos liderazgos antiguos, estos liderazgos, ¿cierto?, mafiosos, casi como al borde de los sicilianos, ¿cierto?, se pudieron finalmente derrotar y hay que darle en el suelo. Yo soy convencido de que hay que golpearlos ahí en el piso donde les duele, porque finalmente después de décadas podemos generar y podemos hacerlo a un lado y que finalmente se pueda manifestar la soberanía ahí plena de los trabajadores y del pueblo independiente como tal. Estás muteado. Muteado. Lejos, te autocensuraste. Sí, no, tengo una tecla aquí que es republicana, entonces normalmente sí, puede ser. calla, pero la tengo detectada ya cuál es, así que no hay problema. Oye, hoy día había elecciones en la CUT, no sé si se enteraron que finalmente fueron suspendidas las elecciones. No supe, cuenten. Sí, fueron suspendidas. Se aplazaron, sí. ¿Para cuándo? Sí, entiendo que falló, no lo sé, pero entiendo que falló el sistema electrónico de votación, pero es una lana, porque además, justamente, bueno, uno puede creer que hay algún ánimo distinto, pero justamente cuando se iba a empezar con el voto directo, ¿no es cierto?, un trabajador, un voto, justamente tenemos una falla ahí cuando está tratando de tener espacio de democratización, seguramente la CUT, y este tipo de cosas que generan ruido. Lamentable. Yo no sé para qué fecha se habrán aplazado, pero entiendo que ya nos hicieron hoy día. Margarita, tú, Claudio, sí, mira, lo que pasa sí, es que disculpa, claro, no, dale. Para la próxima semana, para 26, 27 y 28 se aplazaron. Ya, perfecto, gracias. Lo que iba a mencionar respecto a las elecciones de la CUT, que a mí me preocupa la también baja participación y la poca difusión que hay respecto a esta elección, que es también histórica. O sea, ¿cachai? ¿Cómo estamos en ese
venimos saliendo una tremenda elección, ¿cachai? Digamos, tremenda ya no por su participación, que concedo ahí que también yo esperaba mayor participación y también a mí me generó una especie de decepción la participación, no así los resultados, que también habla de qué está pasando, ¿cachai? Con la gente que se levantó efectivamente a votar. Pero también me preocupa también, ay, se me fue la onda. Ya. La emoción está viva ahí todavía. Nos sorprendimos con la noticia, parece. Ya sorprendimos ¿Cómo? con la noticia, por eso Claro, sorprendimos con la noticia, te digo. Sí. Bueno, pero básicamente a mí lo que yo creo que se nos viene nomás es participar lo más posible desde nuestras bases, como decía el compañero Claudio, respecto a eso, las elecciones de la CUT. Eso. Mira, me quedé tan así conectada. No, que yo hubiera esperado que las elecciones de la CUT no fueran tan cerca de este momento de las elecciones que teníamos ahora recientemente de la constitucional, ¿cachai? Ahí yo creo que hay un timing que falló. Y falló también porque la gente no hay publicidad respecto de por qué hay que votar, cuándo, cómo, los candidatos han estado muy pobres eso. Entonces, cualquier mal resultado nos va a afectar también al mundo sindical, porque, oye, en el diario financiero va a salir al tiro, oye, ¿cuánta fue la participación? Para eso querían las elecciones, un trabajador, un voto, no te participó nadie. Quedamos súper poco validados. O legitimados, en realidad, esa es la palabra, legitimados también ante cuando queramos cada uno como sindicato también ir lidiando con tu empleador, cuando resulta que tu gran conglomerado no participa nadie en una elección. Y además se suma que sus rostros o sus dirigentes les fue mal en la constituyente, que fueron dirigentes también de distintos partidos los que participaron en la constituyente, que eran dirigentes de la CUT. Entonces, ahí hay una mala estrategia, ahí hay una mala respuesta, y ahora se suma a una elección que aparentemente va a tener, y que ahora viene con este problema informático, tecnológico, ¿cachai? Y que siempre eso genera, claro, cierta incertidumbre, digámoslo, respecto a la no digo la legitimidad, sino que a que se puedan legitimar estos procesos ante la ciudadanía también y ante a quienes queremos hablarle respecto a, porque tú le habláis también, o sea, la gente igual está viendo lo que está pasando en la CUT, está viendo si están más peleados, sale la noticia, ¿cachai? Está viendo que le fue mal a nuestros dirigentes. Entonces, claramente me da susto como que puedan barrer un poco más el piso. ¿Y cómo vamos a quedar ahí medio golpeados después de esas elecciones? Pero quizá, Margarita, ahí uno puede bien ver la necesidad de que eso tenga que suceder en algún momento para replantearnos cómo estamos organizados. Yo tengo una mirada desde ese punto de vista. Yo creo que, primero que nada, creo que en la CUT hay tremendos buenos dirigentes. Yo creo que hay tremendos buenos dirigentes. Creo que esta votación, un trabajador, un voto, creo que era necesario. O sea, es lo más democrático que puede existir, porque hoy día la forma de elegirse... ni siquiera es contradecir si es una opinión, no. Creo que es terriblemente bueno. Yo creo que es la forma de que refleje realmente, si la gente no participa en esta votación, creo que va a reflejar la verdadera realidad nuestra, y no podemos seguir guardándolo bajo una alfombra, pues, esa realidad, y lo que nos tiene que llamar es saber cómo estamos organizados y qué capacidad tenemos, porque en realidad de ahí tenemos que plantearnos los trabajadores. Pues yo creo que tenemos que plantearnos desde cuánta realidad tenemos para movilizarnos o no movilizarnos para todo. O sea, no puede ser que los sindicatos existan solamente para negociar. Ese punto ya es un tremendo problema. O sea, no puede seguir existiendo el sindicato solamente para ir a ponerse en la mesa del patrón, para ver cuánto podemos sacar desde la torta que nos quiera repartir. Creo que tenemos que replantearnos desde esa posición, pero también replantearnos cómo nos activamos políticamente, y creo que esa conversación, como viene encachadita, independiente que tengamos que pegar una pasada por abajo para luego empezar a renacer nuevamente. Esa es la mirada que le doy yo. Me ajena también, además, porque aquí andamos con cosas, y también tengo que ser claro, yo no participo en la CUT, de hecho estamos muy cercanos a tomar algunas decisiones, pero también es bien ajena la discusión, y por eso también planteo mi respeto también desde el punto de vista ese, y espero que me puedan entender también, compañeros. Pero sí creo que es necesario, porque finalmente nos representan, y uno arrastra un montón de temas sindicales que no son resueltos hoy día, y sabemos que al final del día la CUT es la representante única de los trabajadores,
y debiera ser la única representación de los trabajadores, y los trabajadores debiéramos estar todos enrolados en la central y todos debiéramos participar democráticamente y llevar adelante esta fortaleza que requieren los trabajadores. Pero no me quiero, disculpa que me salí un poquito del tema lejos, pero no me quiero quedar pegado en eso porque sé que queda poco tiempo también y creo que me gustaría hacer una pequeña reflexión respecto a cómo nos organizamos los trabajadores y cómo nace también el eje sindical. Creo que el eje sindical nació con esto mismo, con estas mismas discusiones que estamos dando en este momento y el por qué necesitábamos organizarnos y por qué necesitábamos juntarnos a conversar, porque finalmente esto es lo bacán, ¿no? Esto es lo bacán que yo haya conocido a Margarita en este medio, que yo haya fortalecido lazos con el Claudio, he estado conversando con Raúl, que hayan pasado casi 100, 120 candidatos por el eje sindical en los conversatorios que tuvimos, que dentro de ellos hayan habido 7 u 8, no sé, no he sacado la cuenta de compañeros que pasaron por acá que hoy día fueron elegidos, entonces creo que todo eso es súper bueno y es súper bacán. Estamos abriendo un espacio que no teníamos, estamos conociendo, estamos haciendo fuerza y eso para mí es un renacer nuevo también. Yo creo que ahí hay que sacarle provecho a eso también desde ese punto de vista y sigue siendo positivo. Como dicen por ahí, es el golpe de timón que faltaba, compañeros. Es el golpe de timón que faltaba este tema, este sacudón a las bases, en cuanto al tema CUT, a las bases, por supuesto, y también esta sacudida tremenda, insisto, a los partidos, a estos ciertos liderazgos antiguos, estos macucos ahí bien poderosos, les hacía falta esta remesón y esta caída. O sea, ahora se están replanteando a un punto de vista casi grosero, como hemos visto en muchos matinales, ¿cierto? Y que son los espacios que tienen ellos ahí compraditos, guardados y todo, son como los escaños reservados de ellos, ¿cierto? Los matinales, los canales de televisión, todo este tema. Y ahora, claro, o sea, se están lamentando y que finalmente como que les bajó su genialidad, reconociendo que lo hicieron mal, pero la gente finalmente, en este sentido, yo no encuentro un despertar. Yo no encuentro un despertar político. El discurso político debe estar presente. Lamentablemente, los jóvenes quizás están tan golpeados y están con esta desconfianza tan a flor de piel que aún cuesta convencerlos, aún no recogen estos discursos y cuesta mucho hacerlos entrar en esta vereda, en este camino de lo político sindical, ¿cierto? Quiero también darme el espacio ahí, perdona Alejandro, bueno, para leer una pregunta y dejarla, por cierto, abierta aquí de nuestros maestros de eje sindical, ¿cierto? Postconstituyente, rechazar el impuesto a los más ricos y a la baja en la bolsa es el grito desgarrador de la derecha ortodoxa. Yo creo que yo ahí me atrevo a responder primero, sí, claro que es un grito, es como que, no sé, pues como que le pisaron no con un zapato, le dieron con un martillo en el callo, entonces claro que es un grito absoluto. O sea, si la baja justamente que se presentó hoy día, no solo de algunos commodities, sino en cuanto al tema bursátil, ya es un disparate. Es un disparate. Se hablan incluso de ganancias perdidas de todo lo ganado durante este año. Entonces, no es una especulación pura. Y bueno, fue lamentable también lo que pasó con los impuestos a los super ricos. Así que la dejo ahí, estimados. Sí, correcto. Bueno, el tema de la bolsa era esperable en todo caso. Acuérdense que también cayó después del plebiscito. En el primer gobierno de Michelle Bachelet también pasó lo mismo. Y esto irá a retomar su rumbo nomás por algún minuto. Yo creo que en ese sentido el grito desgarrador puede ser el tema del impuesto a los super ricos, pero el tema de la baja de la bolsa es un tema que claramente tiene que ver, como dices tú, Claudio, con especulación de parte de la empresa, ¿no es cierto? Y los traders que transan en la bolsa, y obviamente todos esos temas se ven por expectativa, ¿no? ¿Qué piensan ellos que va a pasar? Y era esperable. Yo creo que a mí no me sorprende y seguramente en los próximos días va a empezar a remontar. No sé cuánto se irá a demorar en recuperar completamente, pero claramente se iba a dar. De hecho, inclusive si uno lo mira en forma contrafáctica, uno podría decir, bueno, por eso también se sugirieron en algunos cambios de fondo salirse de ley la semana pasada y irse al lado, ¿cachai? Porque se sabía que podía venir una baja interesante en la bolsa local. Pero bueno, nosotros estamos en el mundo real, no en el mundo de la especulación, y claramente yo creo que hay cosas que ustedes comentaban respecto a los trabajadores, pero
yo creo que uno tiene que pasar ya de las ganas del diagnóstico, porque claramente el problema que tenemos no es tan solo echarle la culpa a los líderes, ¿ah? Yo creo que tenemos también una sociedad que está bastante poco comprometida con su propio futuro, pero esto está cambiando. Este fin de semana que ha mostrado que está cambiando. O sea, este mismo discurso hace un año atrás, nadie hubiese esperado, digamos, estos resultados, y inclusive la participación. Vamos a ver también qué va a pasar en la segunda vuelta de gobernadores, que seguramente esa elección sí que va a ser poco concurrida, lo más probable. Pero en general yo creo que hay que empezar a escuchar y seguramente, creo yo, los trabajadores están viendo más bien una salida de los movimientos sociales ajenos a su propio sindicato en forma concreta. Pero yo creo que hay un tema ahí súper claro. Yo creo que los trabajadores de su sindicato lo valoran su organización sindical. Lo que no valoran y le tienen cierto temor y cierto tipo de incredulidad a las organizaciones superiores, por la forma que se ha conducido. Pero si uno habla con un trabajador o una trabajadora, ¿no es cierto?, de un sindicato cualquiera, lo más probable es que te encuentres con que esa persona sí confía en sus dirigentes, ¿ya? Hay excepciones, obviamente, y habrá niveles de mayor o menor adhesión, pero cuando uno revisa y se pone y chequea, dice, chuta, en general, la mayor parte de los dirigentes de base van habiendo rotaciones lentas, pero existe la rotación. Es lo que no ven justamente en las cúpulas. Muchas veces tenemos dirigentes sindicales que inclusive no tienen base. Entonces también hay un tema que hay que mirar ahí. No sé, Margarita, tú estás ahí pidiendo hacer tu corte. ¿Sabes lo que yo? Se nos fue Margarita, parece. Sí, que pegar. Algo pasó Claro. así. Sí. Hoy no Bueno, vaya a andar no sé. algo ahí, claro, un gato de Chile Vamos ahí por la antena, en el techo, claro. Algo. Claro, pero no sé qué opina usted, porque yo por lo menos siento que los trabajadores creen en sus organizaciones de base. Creo que en la medida que empieza a ascender al tema más cupular, ya se empieza a perder algo de nivel de credibilidad. Y yo, bueno, tengo una teoría bastante básica en realidad, que ninguno de los dirigentes quiere hacerse cargo de las derrotas. Normalmente los sindicatos de base se hacen cargo de todos los éxitos que puedan haber a todo nivel, pero cuando hay derrota normalmente le echan la culpa a las organizaciones de superior grado, digamos. Y por lo tanto Yo normalmente ahí, están teniendo ya. ahí Sí. yo creo que hay una de las dificultades, disculpe Claudio, hay una de las dificultades que existen en el mundo del sindicato y de la dirigencia sindical, es lo mismo, que lo tratamos como mundo distinto y finalmente un dirigente sindical que avanza, sube, crece y crece y se va olvidando de sus raíces, igual eso es lo que va pasando en la cuenta, como el árbol, es como la metáfora del árbol que crece tanto y se olvida de sus raíces que termina, por muy alto que esté, se termina cayendo igual. Y creo que ahí hay un problema de desconexión, y eso lo hemos conversado un montón de veces. Yo creo que el dirigente nunca puede dejar de estar en contacto constantemente con los viejos, constantemente preguntando, constantemente haciendo acciones democráticas, constantemente consultándole a la gente, constantemente cuestionando o no cuestionando posiciones, y esa parte creo que pasa aquí con la CUT, que finalmente también con el proceso de elecciones que habían, y nuevamente digo, con la forma que había, cómo se toman las decisiones, están desconectados abajo, por eso uno pierde la sensación, la percepción o el sentido de pertenencia de eso. Y ahí creo que hay una dificultad también, y lo que ustedes principalmente, no sé con la mirada que tiene Claudio, pero la mirada que tiene la Alejo ve la mirada desde la CUT central. Pero regionalmente también hay un montón de cuestionamientos. De hecho, hoy día acá la CUT en Iquique igual está bastante cuestionada, en Antofagasta hay algunas dificultades también que llevan a que no puedan organizarse o tener esta cercanía con los trabajadores y con la ciudadanía. Así que ahí hay harto que revisar también. Sí, mira, pasa un poco eso, o sea, la desconfianza hacia las organizaciones superiores, que por supuesto no es generalizado. Hay organizaciones superiores que se las juegan absolutamente por su base y por la fuerza que tienen, que son las bases mismas. Pero recojo ahí un término que empleó Alejandro, que es lo popular, es a esto popular a lo que el trabajador le teme y desconfía. ¿Por qué? Porque ya se han visto en ejemplos, pero múltiples,
de que decisiones populares, cuando tú justamente te pasas a llevar o te saltas a la base, son las que enfadan, son las que generan esta frustración en los viejos, en la base en general. Entonces, yo creo que nosotros en este caso como líderes, ¿cierto? Como líderes positivos en cuanto al mundo sindical, la pega que hay, y me atrevo a decir que la ejercemos de forma diaria incluso, es esa, es tener la cercanía con las bases, es dar el discurso político sindical en la asamblea. No es algo, o sea, el discurso impuesto por parte de esta oposición, de esta derecha dura que ahora está en esta derrota bien dura también, es justamente el no politizar. Hablan del no politizar, tuvo el sindicato, que no puedes politizarlo, que el discurso político tiene que dejarse de lado, que incluso hablan de esta independencia, trabajador por trabajador, que claro, por ellos que no existiéramos hay que negociar a cada viejo por las de él. Pero es ahí el error, es ahí la pisada de poncho grande que se hacen estas ya organizaciones que van quedando cada vez más debilitadas en cuanto a lo político, ¿cierto? Las que tanto daño nos hacen, como insisto, son estos partidos ya políticos antiguos. Es el evitar este compromiso político, es el evitar este discurso. Creo que por ahí, y dentro de muchos puntos más, por supuesto, va el trabajo nuestro, va el trabajo para esclarecer y para quitar esta desconfianza, este miedo que existe hacia las organizaciones superiores. Se hace con hechos, o sea, tú puedes dar un discurso espectacular, pero si después justamente los mismos de arriba son los que ensucian todo esto, se te desmorona todo y no sirve de nada. Pero yo insisto, yo tengo la convicción de que esto va a resultar un gran avance, un gran paso, a pesar de todos los obstáculos y de todos los condoros habidos y por haber, es el hecho de dar un salto a este voto universal, a este voto trabajador y trabajadora uno a uno. Nos va a generar cosas positivas, Yo encuentro que no estamos preparados para esto. La organización falta bastante, porque en el fondo son los mismos de siempre los que trabajan. Entonces hay que tener una orgánica, hay que tener unos activos sindicales potentes ahí para poder también seguir avanzando, pero insisto que lo vamos a lograr. Ahí volvió Margarita. Perfecto. Sí, ahí volvió Margarita. Bienvenida nuevamente, Margarita. Yo creo que también hay un tema ahí, Claudio, que tiene que ver con que normalmente se fue Margarita otra vez, con que las cúpulas, justamente para mantener algunas de ellas, porque uno no puede generalizar. Yo creo que no todas las organizaciones ni todos los dirigentes no trabajan con sus bases o se desconectan. Yo creo que hay una cantidad quizás importante que es lo más visible, porque si lo entendiéramos de otra manera, si era un trabajo real de base, habríamos tenido otro tipo de participación de los sindicatos en la constituyente, por ejemplo, o territorialmente en los consejos municipales, en la alcaldía, bueno. Pero yo creo que tiene que ver con que los sindicatos normalmente no se dedican a preparar a su gente. Por lo tanto, le quitan el espacio de avance. Al ponerle, ¿no es cierto?, de alguna forma un techo, un tema que sí debería abordar el sindicato y sobre todo las federaciones y confederaciones dentro de los mandatos, inclusive que están en el Código del Trabajo, está el tema de la formación y otras cosas más, y es poco lo que se hace. No vamos a decir que no se hace, porque sería una falacia, digamos. Pero, por ejemplo, no son todas las organizaciones que participan de esto, o inclusive más aún de la formación política. Yo creo que a eso le tienen mucho miedo también. Entonces, ahí hay un trabajo interesante que hacer. Y bueno, seguramente esperemos que estas cosas vayan cambiando. Seguramente las nuevas generaciones van a empezar a transformar esto y esperemos que la participación justamente dé cuenta de ello. Yo aquí ¿sí? Jano, permíteme un minuto, Sí. porque igual pagan el tema, y creo que, no sé qué piensan ustedes, pero por ejemplo, yo una de las dificultades que observo es que podemos echarnos la culpa, como dices tú, podemos buscar o generalizar cuál es el problema, o buscar quién es el problema, si son los dirigentes, si son las bases, A, B, pero creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy día es la legislación también, que permite que exista, por ejemplo, más de un sindicato dentro de una empresa. Si lo miramos del sector de la minería, hoy día cuando somos 220.000 trabajadores aproximadamente en la minería y tenemos más de 290 sindicatos, se hace la división simple, quedan como 180 viejos por sindicato, y sabemos que hay sindicatos muy grandes que finalmente existen muchos sindicatos que no tienen representación de gente y un montón de
dirigentes pululando y que siguen estando registrados en las bases de la inspección del trabajo como dirigentes sindicales sin tener nada. Y creo que ahí hay una gran problemática, esas libertades que nos permite, que finalmente dicen, libertad que damos para que se puedan organizar, finalmente lo que terminan haciendo es dañar más a la posibilidad de organizarnos de una manera más fuerte que fortaleciéndonos. Yo creo que ahí también hay un tema que revisar y que quizá nosotros lo planteamos también, no a nivel constitucional, pero sí a nivel legislativo. Creo que se tiene que revisar esa condición de libertades que existen para formar sindicatos. No sé si será tan cabrona la forma, pero creo que más que fortalecer, debilita a los sindicatos esta forma. No, sin duda, Ronald. Es que son vicios que esto se pueden abordar justamente en la constituyente. O sea, hay muchas leyes y normativas que se pueden derogar, obviamente con el apoyo correspondiente, pero eh, estamos muy nosotros cuesta arriba en ese sentido. O sea, si tú te fijas, estamos ahí. Incluso ya nos vinieron ahí con encuentro que fue como el tiro de gracia, ¿cierto? El tema de la 20.940, cuando nos reformaron esta ley, ¿cierto? Que era una reforma que pintaba, pero maravilloso, pero que lejos de agilizar las relaciones laborales, las entorpeció, pero ya de forma atroz. Entonces, eso fue lo que, a modo ejemplo, ¿cierto? Cosas como esas se deben cambiar, pues esa ley, a mi juicio, se debe derogar completa, pero... Y para eso necesitamos el apoyo, para eso necesitamos más que el voto, la conciencia primero. Y yo encuentro que esa conciencia está, pero hay que trabajarla un poco más y me atrevo a decir que vamos a tener buenos resultados. Soy un convencido de ello. Independiente a cuánto plazo nos tome, la idea es que sea dentro del mediano o corto plazo, pero está ahí. Finalmente estamos ahí, estimados. Perfecto. Bueno, ya estamos cerrando, nos están quedando los últimos minutos y hacerle la pregunta a usted, aunque no está en el guión. ¿Cuáles son los desafíos que vienen hacia adelante para el eje sindical constituyente? Hoy día ya tenemos los constituyentes electos, tenemos, ¿cierto?, ya de alguna forma que empezar un trabajo distinto ya a armar esta constitución. Y en ese sentido, ¿cuál es el trabajo, cuál es el aporte, cuál es el desarrollo que le propone el eje sindical constituyente, no tan solo a toda la ciudadanía, sino que también puntualmente a los trabajadores en general de este país? Ronald, Claudio. Dale, Ronald. Ya. Desde mi mirada, Alejo, creo que tenemos una tremenda tarea. Nosotros nos propusimos un decálogo, ¿no es cierto?, en donde planteamos cuáles son los puntos que debieran contemplados en la Constitución. Creo que debemos llamar a los constituyentes a participar de estos conversatorios que estamos teniendo, a hacer planteamientos desde lo que nosotros pensamos. Tenemos que llegar a buscar una forma de difundir este decálogo que nosotros planteamos para que sea contemplado dentro de la constituyente. Organizar también claramente dentro de lo posible, porque igual todavía el tema de la pandemia nos tiene medio amarrado de mano, ¿no es cierto?, y de poder hacer un poquito más de terreno, pero a mi manera de pensar, creo que debemos hacer crecer el eje sindical, trayendo a los distintos sectores de trabajadores a la conversación, o sumándonos a las invitaciones que nos puedan hacer para poder entrar a discutir este tema y desde ahí difundir con las bases también necesidades de los puntos que nosotros planteamos como necesarias para que tener una mejor manera de llevar adelante la vida como trabajadores. Creo que ahí hay hartos puntos que tomar. Claramente es crecer primero que nada, y segundo, difundir y llevar adelante la conversación del decálogo. Perfecto, gracias, Ronald. Claudio. Así pues, la fuerza está. No está, a mi juicio, dispersa para nada, está ya muy identificada y con una representatividad clara. Entonces, uno de los grandes desafíos es darle dirección, darle forma. Tomo los mismos términos que nos representan, que es el eje sindical. Un eje conduce, dirige hacia un propósito. Entonces, los propósitos están claros, por lo menos para nosotros, para nuestra área, están súper claros. Y yo creo que al ser tan diversa esta misma constituyente,
va a generar puntos álgidos, puntos de discusión, sin duda, entre cómo encauzar, darle una dirección única a estas grandes demandas que van a haber, porque sin duda van a ser decenas de demandas, muchas. Va a haber también que jugar un papel muy importante contra la ansiedad, contra quizás decisiones tan apresuradas que se puedan tomar, porque por cierto que hay plazos, pero yo encuentro que ese es nuestro nuevo y gran desafío. O sea, no considero un fracaso ni una derrota la poca representatividad que nosotros como dirigentes quizás tengamos dentro de la misma constituyente, pero es un trabajo que dio su fruto, es un trabajo que dio su fruto. Soy un convencido, insisto, de que la posibilidad es más real que nunca, más alcanzable que nunca. Ya dejó de ser un sueño o una utopía como en muchas canciones, ¿cierto? De grupos tremendos como Quilapayún, como Inti Illimani, ¿cierto? Nos motivan muchas veces en la lucha sindical y en el quehacer diario. Ahora están ahí, hay que encauzarlas, hay que justamente hacer un trabajo no solo de unidad, sino un trabajo de conciencia, insisto, la conciencia, a mi juicio, vale más que el voto. Si nosotros logramos esto, generar estas conciencias, que por cierto es tan difícil lograrlo, vamos a tener unos resultados fantásticos. Así que eso es mi parecer, Alejandro, Ronald. Y todo, por supuesto, los compañeros y compañeras que nos han acompañado el día de hoy. Pues ahí se me fue saludar también a nuestro compañero y electo concejal acá por Vallenar, Hugo Páez Suárez. Ahí un gran abrazo por ahí. Un saludo para Hugo, que tenga éxito en su tarea, digamos. Bueno, estamos terminando este conversatorio. Quisiera también aprovechar de mandarle un saludo, ¿no es cierto?, a algunos de las personas que pasaron por este eje sindical, por estos 40 conversatorios que tuvimos antes de las elecciones de este fin de semana, como Manuel Hidalgo, como Rodolfo Seguel, que nos acompañó, que también estaba postulando, estuvimos Daniel Stingo en algún minuto, al abogado Roberto Celedón, que sacó primera mayoría en Talca, un tipo, ¿no es cierto?, a toda prueba, y tantos otros que se me olvidan, digamos, lamentablemente, para poder nombrarlo, pero quería caracterizar, ¿no es cierto?, que efectivamente nos sentimos acompañados. Varios de ellos están, como decía Ronald, participando ya en la constituyente, algunos de ellos quedaron en la concejalía, como el compañero Páez que está mencionando Claudio, y bueno, todo el apoyo, y aquí está el eje sindical constituyente para seguir construyendo una sociedad distinta desde el mundo del trabajo, desde la mirada del trabajo, y vamos a seguir aportando en lo que podamos, ¿no es cierto?, en el camino que eligió Chile hacia adelante para su nueva constitución. Así que les damos las gracias por su participación, por acompañarnos, le damos también las gracias a Claudio y a Ronald, y muchas gracias por haber participado con nosotros en este programa. Así que nos estamos viendo el próximo jueves con Jaime Lepe, y el martes seguimos conversando desde el mundo del trabajo. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas, Alejandro, Ronald, chao. Chao, Jano, chao.